va a arreglar con Sheinbaum o no. Ya no es López Obrador, ya no es AMLO, es ahora Claudia. Yo no tengo nada en contra de ella, con gusto nos sentamos, conversamos. Nosotros, para empezar, no tenemos relaciones con Ecuador, ni vamos a seguir teniendo relaciones con Ecuador mientras Noboa ejerza el cargo de presidente, porque él fue el responsable de la invasión a la Embajada de México. Mientras Daniel Noboa, por un lado, se le arrastra a Claudia Sheinbaum, que quiere sentarse a dialogar por ella, por otro lado, le pega y contraataca nuevamente contra México. Sicarios están viajando desde México para privar de la vida a el recién reelecto presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Así lo asegura una fuente de inteligencia del Ecuador. Ecuador se encuentra en alerta máxima, aseguró este sábado el gobierno, después de que se divulgara un informe de inteligencia que alerta sobre un supuesto intento de asesinato contra el presidente reelecto Daniel Noboa. Un reporte del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, fechado el jueves y firmado por el coronel del Ejército Rolando Proaño, asegura que tras la reelección de Noboa el pasado fin de semana, se ha iniciado traslado de sicarios desde México y otros países hacia Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República y sus funcionarios más cercanos. El expresidente Rafael Correa, en su cuenta de X, ya rechazó esta noticia y dice que es ridículo, que él no cree que esto sea real. En todo caso, vean la película mexicana La Dictadura Perfecta y la estrategia de la caja china: intentar hacer olvidar un escándalo creando otro escándalo. El expresidente Rafael Correa cree que esta es una caja china para que se desvíe la atención del megafraude del domingo pasado en las elecciones presidenciales del Ecuador, tratando de crear de el supuesto asesinato de Daniel Noboa, y qué conveniente que cite a sicarios mexicanos, como si en Ecuador no hubiera sicarios que pudieran aventarse ese trabajito. Por supuesto que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México ya elevó la voz y en un comunicado fechado hoy 19 de abril del 2025 dijo lo siguiente, y cito textualmente: en horas recientes ha circulado información en algunos medios de comunicación de Ecuador citando un mensaje militar de ese país el pasado 17 de abril, que señalan que tras las elecciones presidenciales se ha iniciado el traslado de sicarios desde México y otros países hacia el Ecuador, con la finalidad de realizar atentados terroristas contra el presidente de la República, su gabinete ministerial y equipo de trabajo. La Secretaría de Relaciones Exteriores rechaza tajantemente la reiterada e inescrupulosa creación de narrativas en comunicados oficiales y o filtraciones de documentos oficiales que aluden a México como fuente de supuestos actos delictivos o situaciones internas de ese país. La ruptura de relaciones diplomáticas con la República del Ecuador ocurrió con motivo del violento asalto a la Embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024, en grave y flagrante violación al derecho internacional. Al margen de ello, nuestro país seguía y seguirá siempre bajo el principio de no intervención. Todo esto, camaradas, ya se está viendo como que el gobierno de Ecuador está inventándose una narrativa para desviar la atención por las protestas que se esperan empezando este lunes contra el megafraude que cada vez toma mayor relevancia en Latinoamérica, megafraude electoral que se cometió el domingo pasado por parte de el actual presidente Daniel Noboa. Hay que recordarles que se llevó una primera vuelta electoral en el Ecuador, donde quedaron en empate técnico Daniel Noboa y su más cercana opositora Luisa González. Daniel Noboa tomó ventaja por menos de 40,000 votos, algo así, más o menos. Y en la segunda vuelta ya la había superado por 1,000,000 de votos. Incluso Luisa González tuvo menos votos que en la primera vuelta. Algo que
pues nunca se había visto en elecciones de 2 vueltas. Siempre los dos candidatos elevan sus votantes, pero nunca ninguno de ellos los disminuye. Esto es muy fácil de explicar. Cuando hay varios candidatos en una vuelta, en la segunda nada más quedan los dos principales y se eliminan los demás. Todas esas personas que votaron por estos partidos que ya salieron de la contienda, si ellos quieren votar, lo van a hacer por los dos que quedan. En este caso era Noboa y Luisa González. Se supone que los dos iban a aumentar sus votos, pero en este caso Luisa González tuvo menos votos que en primera vuelta y Daniel Noboa mucho más votos que en la primera vuelta. Nadie votó de los que estaban de los otros partidos por Luisa González, e incluso personas que habían votado por ella dejaron de hacerlo ya en la segunda vuelta, algo que nunca se había visto, además de que se están filtrando boletas electorales, miles de boletas electorales que no tienen ninguna firma, como si fueran hechizas así al vapor y pues incluidas en los conteos finales. Eso es asunto del Ecuador, pero lo que nos concierne a México es este asunto de que están queriendo hacer ver que desde México se están enviando personas para pues privar de la vida a su presidente Daniel Noboa. Hay que recordar también que Claudia Sheinbaum y el presidente de de Colombia, Gustavo Petro, son los únicos dos mandatarios que no han reconocido el triunfo de Daniel Noboa, y él ya lo dijo en una entrevista que no sabe qué estaban esperando para reconocer el triunfo, porque ya el reconteo ya se había hecho. Vamos a ver qué es lo que sucede con esto. Vamos a esperar para el lunes próximo qué postura toma la presidenta acerca de esta acusación que está haciendo el gobierno de Daniel Noboa, pues sobre personas mexicanas que quieren privarlo de la vida. No sé qué opinen, déjense caer en la caja de los comentarios. Les voy a presentar a un periodista ecuatoriano quien reacciona a pues los dichos del senador de México, Gerardo Fernández Noroña, quien se lanzó con todo contra el presidente ahora espurio de Ecuador, Daniel Noboa. Terminamos el video y nos despedimos. Esto, por Dios. Fernández Noroña acaba con Noboa. Es un fachito. Le dio con todo. Le dio con todo. Fernández le tiene una denuncia penal al señor. Fernández Noroña le tiene una denuncia penal al señor Noboa en México. Aquí las cosas se le van a agravar en lo posterior, porque a México hay que respetarlo y el señor Noboa no lo respetó. Hizo lo que le dio la gana. Hizo un recordatorio el señor Fernández Noroña sobre lo que pasó y sobre lo que se tenía que respetar y las consecuencias que tenemos ahora. Tampoco reconoce al facho como presidente del Ecuador. Pero vamos a mirar. Es un facho, Noboa. Es un facho. La manera, eso, ni Pinochet, ya lo he dicho, ni Videla hizo esas cosas. O sea, muchos, el gobierno Echeverría era profundamente hipócrita. Como dice el refrán, luz de la candil de la calle y oscuridad de la casa, daba asilo a perseguidos políticos de otros países del mundo y aquí asesinaba, hacía desapariciones forzadas, torturaba, brutalidad y media. Entonces le dio asilo nuestro gobierno, nuestro país, en Chile, a muchísimas mujeres y hombres que persiguió la dictadura de Pinochet, y Argentina con Videla, y Uruguay, y cualquier cantidad de países, de Perú. Y nunca, ni Pinochet, que era brutal, ni Videla, con terribles, se atrevieron a tomar violentamente la Embajada de México. Y a Noboa sí, a Noboa le valió madre. Noroña condena acciones de Daniel Noboa y lo compara con dictadores de la historia. Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el Partido del Trabajo y figura emblemática de la izquierda mexicana, se pronunció recientemente en contra de las acciones del presidente ecuatoriano Daniel Noboa.
En una contundente declaración, Noroña recordó que ni Augusto Pinochet en Chile, ni Jorge Rafael Videla en Argentina, dos dictadores responsables de crímenes de lesa humanidad durante sus respectivas dictaduras, se atrevieron a tomar embajada mexicana. Esta referencia surge tras la decisión del gobierno de Noboa de allanar la sede diplomática mexicana en Quito, violando principios fundamentales del derecho internacional como la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Según Noroña, esta acción no solo representa un desprecio absoluto hacia los tratados internacionales, sino también un acto de provocación inaceptable que pone en evidencia el carácter autoritario del mandatario ecuatoriano. Vamos al detalle de la información y venimos con la conclusión. El legislador mexicano destacó que este tipo de comportamiento es propio de líderes ultraderechistas que buscan consolidar su poder mediante decisiones impulsivas y confrontaciones innecesarias. Para Noroña, Daniel Noboa, a quien tildó de bananero, en alusión despectiva a líderes políticos tradicionalmente asociados con gobiernos corruptos y autoritarios en América Latina, está sentando las bases para un régimen que podría empeorar las condiciones democráticas en Ecuador. Además, criticó duramente la falta de respeto de Noboa hacia México, un país que históricamente ha sido refugio para perseguidos políticos en América Latina y que ahora enfrenta una afrenta sin precedentes por parte de un gobierno extranjero. Según Noroña, estas acciones son un reflejo del peligro que representa la ultraderecha en la región, cuyos líderes, dijo, siempre terminan mal. El diputado también aprovechó la ocasión para recordar episodios históricos en los que la defensa de la soberanía y la dignidad nacional fueron pilares fundamentales de la política mexicana. Desde el asilo político otorgado a figuras como León Trotsky hasta la protección de perseguidos durante las dictaduras del Cono Sur, México siempre ha sido un baluarte de los derechos humanos y la solidaridad internacional. Sin embargo, advirtió que la agresión de Noboa no debe quedar impune, ya que establecería un precedente peligroso para las relaciones internacionales. Noroña llamó al gobierno mexicano a endurecer su postura diplomática y a no ceder ante lo que considera una provocación deliberada por parte de un líder que busca distraer a su población de problemas internos como la corrupción y la crisis económica. En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, Gerardo Fernández Noroña dejó claro que las acciones de Daniel Noboa no solo representan una afrenta a México, sino también una amenaza para la estabilidad democrática en América Latina. Su crítica va más allá de lo coyuntural. Es una advertencia sobre los riesgos de permitir que líderes ultraderechistas impongan su agenda autoritaria bajo el pretexto de combatir al crimen o a la inestabilidad política. Según Noroña, estos personajes inevitablemente enfrentan un destino común, el fracaso político y el repudio de sus propios ciudadanos. La esperanza, dice, reside en la unidad de los pueblos y en la defensa de los principios democráticos que han costado décadas construir. Muy grave, de verdad. Y lo dice bien el señor Fernández Noroña. Y lo dice bien porque a México se lo respeta y no lo respetó. Y hoy pretende, inclusive por ahí salió un TikTok donde decían que ya México iba a hablar con el señor Noboa. Y dijo la señora Claudia Sheinbaum, no, mientras esté el señor Noboa, no vamos a tener ningún tipo de relaciones. No vamos a tener ningún tipo de relaciones. Fue clara, fue clarísima la señora Sheinbaum. Por eso, ecuatorianos, vamos despacio. Vamos a respaldar a Luisa. Y probablemente solo se deje sentado que hubo un fraude con lo que haga Luisa. Pero las próximas elecciones deben de ser con criterio diferente.
Ya no con el papelito de toda la vida. Raya por aquí, raya por acá y viene un pendejo que contabiliza el voto y que lo va cantando, el número 43, pero no pueden estar los veedores ni hacer fotos. Lo mejor, hoy estamos en la época de la inteligencia artificial. Lo mejor, tomamos nuestra foto con código QR, con nuestro voto y flin, flin, san se acabó. Pare de contar, ecuatorianos. Pare de contar. Eso es lo que tenemos que hacer y exigir. Un sistema de votación donde no intervenga el militarismo, donde no intervenga la chapería y donde todo vaya a un solo servidor, mi voto consignado. Y a las 5 de la tarde, sin manoseos, ya esté allí el resultado. Y donde yo pueda ver mi voto y verificar con mi firma digital que ese voto es mío. La única manera de hacerlo es cuando nosotros, ecuatorianos, emprendamos con ese sistema. Es necesario para el país y por la patria. Hágase miembro.